Pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Ramón Guillermo Aveleo. Ramón Guillermo Aveleo es dirigente político, profesor universitario, expresidente de la Cámara de Diputados y además el autor de la biografía de Luis Herrera Campins. Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Además se te olvidó Barquisimetano. Ah, bueno. Guaro como Luis Herrera, ¿no? Bueno, Luis Herrera es barquisimetido porque él, sí, como muchos... De portuguesa. Sí, él es acarigüeño y como mucha gente de la zona de Portuguesa, de este lado de Yaracuy, la parte occidental de Yaracuy, de Barinas, inclusive de Trujillo y de Falcón, se iban a Barquisimeto para poder terminar los estudios, ¿no? En el caso de Luis Herrera ocurrió que su ida para Barquisimeto realmente fue para el seminario. Él hizo cuarto grado en el seminario, porque el que sería Monseñor Bernal, que era el párroco de Acarigua, en esa época Acarigua dependía de la diócesis de Barquisimeto. Entonces Monseñor Enrique María Duc, que era el obispo, andaba visitando, y el párroco de Acarigua, que era Monseñor Bernal, que después sería obispo de Ciudad Bolívar, y un hombre muy famoso en el... José Bernal y de los Teques, claro, también. Y de los Teques al final. Monseñor Bernal le dijo, mira, aquí hay un muchacho muy bueno para el seminario. Y entonces, Luis Herrera se vino O sea, para el que todo a seminario. punto de ser cura. Bueno, estudió cuarto grado y andaban con sotana en esa época. Y el seminario le decían a Carigüita, le decían en el seminario. Y entonces, después, claro, no le interesó, no siguió, no tenía esa vocación. Y en quinto grado entró al Colegio de La Salle y ahí, bueno, claro, por ahí siguió. se quedó. Mira, tú fuiste un hombre muy cercano a Luis Herrera, tanto que escribiste su biografía, una biografía que se llama El Llanero Solidario. Así es. Y ahí sostenías que él no se parecía a nadie. ¿Por qué? Es una cosa singular de que es alguien que es un venezolano común y corriente, que sin embargo no se parece a nadie. Porque por ejemplo, Luis Herrera es un tipo excepcionalmente culto, no solo muy culto para el promedio de los políticos, sino para el promedio de cualquier persona. Sin embargo, es alguien que se empeña en que no se le note. Es decir, Luis Herrera hablaba, había aprendido inglés, italiano y alemán. Yo me enteré que sabía alemán cuando estaba escribiendo la biografía, porque nunca me lo dijo. Yo se me puse a averiguar, porque si fue Él era un hombre muy humilde. Si fue al curso Romano Guardini, jamás. Les cuento una anécdota. Una vez que venía para acá Michael Manley, el primer ministro de Jamaica. Claro. Entonces está Zambrano recibiéndolo en el aeropuerto y yo estoy con el presidente diciéndole las cosas que están ahí pendientes y tal. Y entonces me dice, llegó Danute, que era la hermana de Jurata Rosales, que era la intérprete de los presidentes, característica, muy seria. No llega, te quedas tú y traduces tú, me dice. Digo, bueno, presidente, una cosa es hablar inglés y otra cosa es traducir. Claro, eso son dos cosas diferentes. Jefe de gobierno, una reunión. Sí. Dice, no te preocupes, que te quedas tú. Que al final, por cierto, llegó Danute. Entonces me explico, pero además, presidente, ¿usted habla inglés? Pues yo lo he visto en el exterior hablando inglés. Me dice, no. Mira, dicen que Churchill usaba intérprete hasta para hablar con Roosevelt. Me dice. Ajá. Porque si tú sabes el idioma del otro y el otro no sabe el idioma tuyo, ¿por qué vas a renunciar a esa ventaja? Tú oyes dos veces lo que te dicen. Tienes el doble de tiempo para pensar lo que vas a decir. Tú siempre hablas mejor en tu idioma y además cualquier problema es culpa del intérprete. Ahora, él tenía una cosa, Raúl Guillermo. Tienen giros también, ¿no? Claro, los idiomas que claro, no representan que no todo el mundo conoce. lo que... Así es. Bueno, mira, hay una cosa que a mí siempre me llamó la atención de Luis Herrera, porque Luis Herrera, por su sencillez y su apertura, la gente podía pensar que no era un tipo ortodoxo, pero sí lo era en muchas cosas. Por otra parte, era un hombre de pueblo, muy, muy popular, pero al mismo tiempo era un hombre sofisticado. Sería por eso que le gustaba tanto José Antonio Páez. Seguro, sí. El Páez era su héroe favorito, porque además de los héroes de la independencia, porque además sentía que Páez era un ejemplo posible, que no eran esas figuras tan lejanas, tan distantes, imposibles de imitar. Y él lo pone a la gente como ejemplo de superación. Sí. Sí, alguien que ha sido capaz de superarse, porque Páez es otro caso. Páez es otro caso, que la gente piensa en Páez por los chistes y las cosas, ¿no? Sí. Y resulta, chico, que Páez terminó cantando ópera y ¿Cómo no? Era un y hasta tipo, violín tocaba, aprendió en Nueva York. Aficionado a la música clásica y tal. Bueno, porque había evidentemente un afán de superación que, por cierto, es muy característica de los venezolanos.
Los venezolanos nunca se conforman. Es parte de nuestra nacionalidad, y por eso Luis Herrera, que era como un vaquiano del alma venezolana, que comprendía muy bien nuestra manera de ser, siempre entendía, el igualitarismo venezolano no es un igualitarismo de gente que se conforma con estar mal, sino de gente que siempre se quiere superar. Tú ves en los barrios, uno dice genéricamente desde abajo los ranchos, no es así. No. En los barrios se considera rancho al comienzo. Esa casa es mal puesta, pero cuando ya tienes platabanda o tienes pared de bloque, es casa. Dice, ahí te decía mi casa. Y tú ves cómo la gente va mejorando su casa, construyéndole cosas para vivir mejor. Y eso se nota en todos los aspectos. Es decir, es un dicho que todos sabemos, que la gente dice, no, yo a mis hijos lo que les voy a dejar es la educación. Claro. Y tú ves en eso, en las graduaciones en la universidad, tú ves en la central la gente que se ve que está estrenando, el flujo, los zapatos nuevecitos, porque claro, el orgullo de su vida es que se graduaron los hijos. Que los hijos lograron, porque exacto. Ese afán de superación es muy venezolano. Sí. Y eso es lo que Luis Herrera admiraba mucho en Páez y lo ponderaba en los escritos y en los discursos. Además que Luis Herrera se caracterizó, aparte de, por supuesto, su condición de dirigente político, además de escritor, de periodista, ¿no? También que fue muy activo en momentos importantes en el gráfico, pero posteriormente en el exilio, donde seguramente también fue muy impactado en el caso de Alemania por el giro importante internacional de la democracia cristiana, ¿no? El impulso de Adenauer, que marcó mucho. Pero aparte de eso era un venezolano integral, ¿no? En el sentido del trato, del lenguaje, en el sentido de la amistad, sí, ¿no? Sí, y yo creo que eso era un factor importantísimo en su carrera, ¿no? Sí, ese exilio largo, muy largo, de 5 años, casi 6, que tuvo él, que además, después que se graduó en España, porque él estudió 5º año nada más en España, y era porque era donde era más barato, es la verdad. Bueno, o sea, eso era una costumbre, ¿te acuerdas? Sí. De enviar a estudiantes a España. Porque él tenía $100 mensuales que le mandaba a Pablo y lo que ganaba por los artículos y tal. Que por cierto, Panorama siempre le pagaba los artículos, y cuando la dictadura finalmente apretó al viejo Pineda Belloso que no siguiera publicando los artículos, lo liquidó. ¿Sí? Le pagó una liquidación cuando no tenía contrato de ninguna especie, bueno, para que se mantuviera, ¿no? Claro. Y cuando Betancourt le dijo a él que se fuera a Nueva York para que se reunieran los tres, porque Caldera estaba todavía en Venezuela, en ese momento refugiado en la Nunciatura, no le dan salvoconducto para venirse, él dice, yo no puedo ir, yo no puedo vivir allá. Soy constitucionalmente pobre y no puedo vivir. Además, yo pedí opinión al partido sobre qué hacer. Yo creo que Rafael sí iba a poder ir, sí iba a poder estar allá, porque los llaneros somos, como decía Gallego, indisciplinados pero leales. Así es. Entonces, yo no voy a irme sin permiso del partido. Ahora, fíjate, Ramón Guillermo, hay una cosa que yo creo que deberíamos destacar, pienso que tú vas a estar de acuerdo, que es 2 características de Luis Herrera como político, ¿no? Luis Herrera fue un hombre austero, fue un hombre que además demostró que se podía gobernar con honradez. Por otro lado, demostró que la política podía ser un servicio. Este es un hombre que salió de la presidencia como entró. Como te digo, la gran mayoría de los políticos de ustedes son gente que no concibió la política como una manera de enriquecerse, sino como una manera de hacer país. Creo que el mejor alegato es el contraste. Sí, Luis Herrera salió de su casa, que había comprado a crédito, y a ella volvió después de presidente de la República, con la mayor normalidad. Es decir, no se planteó ninguna otra posibilidad, es decir, no estaba en su mente ir para otra parte, ¿no? Y ahí sigue hoy su Volvió esposa. a su casa y ahí está doña Betty y los 2 hijos que ven con ella, ¿no? Porque ese era el tipo, ¿no? Y la verdad, sí, yo creo que esas 2 cosas son así. Yo creo que, por un lado, la austeridad, que también es asociada a una virtud que es esencial, y además esencialmente cristiana, que es la humildad, ¿no? No tener nada que no sea necesario, ¿no? Y la otra, la política como servicio. Es decir, la política es una oportunidad de servir, de ser útil a los demás. Claro, y por eso, fíjate, ahí yo estoy trabajando ahorita, porque voy a ir a hablar en la ULA, el motivo del centenario.
Y estoy partiendo de una conferencia que él dio en la ULA, el 59. Tenía 34 años. Una conferencia especialmente culta, docta, donde, por cierto, habla de las tentaciones del poder. Dice, no, hay que tener mucho cuidado. Y habla de la visión que Romano Guardini, el filósofo alemán, a cuyo curso asistió en Múnich, tenía del poder. A Ramón Guillermo, tú, bueno, fuiste además su secretario privado en el gobierno. Cuéntanos, ¿qué destacarías tú ya hablando de Luis Herrera, presidente, de su gestión, como cosas fundamentales, más allá del juicio que hayan merecido en su momento? Claro, eso claro. En la historia está, pues la gente. Claro. No, yo creo que que él le daba a los ministros mucha autonomía para que trabajaran y decidieran. Respetaba mucho a los ministros. Estaba pendiente y les pedía cuentas de cosas que le interesaban mucho. Por ejemplo, el ministro de Desarrollo Urbano, con quien tuve yo además un vínculo familiar, mi tío, mi padrino. Y el presidente, ¿por qué le preguntan a usted más? Y entonces, edificaciones escolares, edificaciones deportivas y hospitalarias. ¿Cómo van las horas? Y además estaba pendiente de por dónde iban las horas. A cada quien le preguntaba por las cosas donde estaban las prioridades del gobierno. Más exactas, más puntuales. Eso. Y el otro era su respeto absoluto, como era periodista, su respeto por la libertad de expresión y por la libertad de información. Yo les voy a contar una anécdota. En la última rueda de prensa del presidente, yo en ese momento era presidente del 8, soy antecesor tuyo sí, claro, en ese puesto. Entonces, yo era presidente del 8 y la última rueda de prensa fue con las cabezas de los medios. Entonces yo llegué un poquito más temprano y me entré al despacho y digo, presidente, mire, como el único de la casa, ahí soy yo, ¿usted quiere que le pregunte algo? Y dice, no, tú pregunta lo que tú quieras. Porque la gente que ve por televisión la cosa, la ve en el entendido de que yo no sé lo que pueda preguntar. Así que no podemos hacer trampa. Sí, bueno. Tú preguntas lo que tú quieras. Eso sí, no te pongas a levantar la mano. Tú vas a preguntar de último. Y yo le hice, yo había pensado ya una pregunta, no se la dije, porque no me dejó, si no se lo hubiera dicho. Bueno, él respondió con los jarrones chinos. Exacto. La frase de los jarrones chinos fue a una pregunta mía. Pero la verdad es que él era en eso muy celoso de la libertad de expresión. Mucho. Bueno, Ramón Guillermo, te queremos agradecer porque, mira, tal y como nosotros sospechábamos, ha sido un programa muy sabroso. Muy sabroso, porque no ha sido ese tipo de programas en donde vamos en teorías y tal, historias que probablemente todo el mundo conoce, sino justamente la petite histoire. Sí, porque esto no es Wikipedia. Exacto. Que salen los datos ahí como, como el currículum vitae de la persona. No, es otra cosa. Nos enteramos, gracias a tu experiencia que tuviste con él, que fue muy importante y muy vital, de cosas de Luis Herrera que si no se sabían, por lo menos ahora se recuerdan. Sí, así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por haber venido. Vamos a la pausa, ya volvemos.